Sin duda, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido ideas bellísimas, pero con resultados desastrosos. Una de esas ideas es la que inspira el libro que les presentamos hoy, El loco de los pájaros, editado por Destino. En él, su autora, Care Santos, recrea la historia de Eugene Schieffelin, un filántropo estadounidense, amante de los pájaros, que intentó introducir en su país las aves que aparecen en las obras de Shakespeare. Consiguió soltar en Nueva York a finales del siglo XIX gorriones y estorninos europeos. Hoy los estorninos son una de las especies invasoras que más preocupan allá en Estados Unidos. Care Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Igualmente. Oye, menuda historia, y nos dejas ahí con las ganas de continuar, porque hay que leer hasta la última línea de este libro. Bueno, eso espero, y no empezar por el final, que a veces una sabe de ciertas prácticas de ciertos lectores que inquietan un poco. Sí, es una historia maravillosa. Tropecé con ella en Nueva York, con este personaje tan estrafalario que parecía de ficción, y rápidamente lo que hice fue buscar alguna ficción donde alguien me lo hubiera contado, esta proeza que hizo, y no la encontré. Entonces, lo siguiente, pues que fue una idea un poco loca, fue pensar, bueno, pues yo soy novelista, ¿por qué no la novelo yo? Pero en aquel momento me parecía un proyecto demasiado costoso, con mucha documentación que hacer, pensé que no lo iba a poder llevar a cabo, y entonces llegó la pandemia. Y la pandemia me dio tiempo y me dio la posibilidad de sumergirme en esta historia. Claro, porque hay pocos datos, ¿no?, de este señor, salvo eso, que hizo esa suelta de gorriones y de estorninos, y que pertenecía a una familia, ¿no?, de negocios, bueno, muy respetable. Sí, la familia es conocida, y de hecho la industria farmacéutica que ellos fundaron continúa. Los Schieffelin eran una familia proveniente de Alemania en cuarta generación. Él era el menor de 8 hermanos y vivía de rentas porque la empresa la gobernaban, y muy bien además, los 4 mayores. Él solo tenía que, bueno, dedicarse a ser rico y invertir su tiempo en sus extravagancias. Y sus extravagancias parece que una de ellas era el amor por William Shakespeare, y otra era el amor por la ornitología. Y eso le llevó a fundar una sociedad, la Sociedad Americana de Aclimatación, a imagen y semejanza de las europeas. Había una en Londres que era muy poderosa y otra en Francia. Hubo una en España, que es algo curioso, que se conoce poco, pero fue anterior a la londinense. Y él, mirando todo lo que ya había, pues fundó la americana y se decidió a llevar a cabo este sueño tan catastrófico, bonito pero catastrófico, de introducir esos pájaros shakespearianos al lado de su casa, en Central Park. Pero es que él vivía en la calle 71, él vivía al ladito mismo de Central Park. Claro, porque estas sociedades se popularizaron, ¿no?, en el siglo XIX en Europa, y lo que pretendían era eso, llevar especies de fauna y flora a otros países, y claro, tuvieron resultados pues muy desastrosos, por ejemplo, en Australia. Claro, hay que verlo con los ojos de entonces, eso es importante decirlo, ¿no?, porque la idea es horrorosa, y hoy sabemos que de ninguna manera, vamos, los cuestionarios que te hacen cuando intentas entrar en Estados Unidos son en ese sentido muy detallados, ¿no?, y no puedes llevar ni semillas, y por supuesto no especies vivas ni de animales ni de plantas. Pero en ese momento, en el 19, ellos pensaban que obraban para mejorar el mundo, y de hecho en el acta fundacional de su sociedad se dice que lo que pretenden es dejar a sus sucesores un mundo mejor. Y ese mundo mejor, pues ellos lo imaginaban lleno de los pajaritos de Shakespeare, que es muy bonito y muy romántico. Claro, hoy sabemos que eso provoca catástrofes ecológicas, y que de hecho la provocó en Estados Unidos. Soltó 30, ¿no?, 30 parejas de estorninos en Central Park. 60... yo me imagino, porque no hay datos de eso, pero sí hay un dato muy bonito, que de hecho es casi una imagen de película que a mí me inspiró a comenzar esta novela. Se sabe que un par de meses después de la liberación, él liberó las 30 parejas de estorninos un 6 de marzo de 1890. Y se sabe que un par de meses después, una pareja había nidificado en el tejado del Museo de Historia Natural, que está justo en el parque. Claro, yo me imagino a este señor, pues que era un señor elegante, me lo imagino bien vestido, atildado incluso, ¿no? Me lo imagino encaramado al tejado del Museo de Historia Natural buscando a unos pajaritos, y la imagen me parece tan tierna que solo esa imagen ya merecía contar su historia. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta que los miles de millones de estorninos que hay ahora en toda América, del norte y del sur, son todos hijos de aquellos 60 primeros. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos.
Claro, claro, es que las consecuencias fueron devastadoras. Por ejemplo, me gusta mucho porque en el libro haces paréntesis, ¿no? A toda esa historia de Eugene que nos vas contando, haces paréntesis y nos vas contando pues otro tipo de anécdotas. Por ejemplo, el peor accidente aéreo, ¿no? Por causa de pájaros, sí, de la historia de la aviación, que fue en 1960. Sí. Por estorninos. Sí, de hecho fue tan grave y hubo tantas víctimas mortales, humanas, porque también las hubo por el lado de los estorninos, pero estos no cuentan, claro. Fue tan grave que obligó a cambiar las leyes de aviación civil y a adecuar los aeropuertos a esa peculiaridad, pues que en algunos aeropuertos hay especies de pájaros muy abundantes que pueden poner en peligro los vuelos, sobre todo en esos momentos críticos del aterrizaje y el despegue, ¿no? Ese accidente fue realmente terrible, pero yo tengo también la sensación que fue el inicio de esa fobia que se tiene a los estorninos, porque los ornitólogos, yo no soy experta en ornitología, aunque trate de aparentarlo, pero claro, he estado en contacto con muy buenos ornitólogos, ¿no? Y en especial con Jordi Sargatal, que es un ornitólogo, es un sabio, ¿no?, de la ornitología, y Jordi Sargatal también se sorprendía de esta fobia que hay en Estados Unidos hacia los estorninos, que yo diría que provienen toda de ese accidente, porque se comenzó a hablar del estornino, se individualizó a la especie, hubo quien les llamó pájaros extranjeros, pájaros invasores, olvidando pues que el estornino también es un pájaro que trae grandes beneficios al campo y que, bueno, pues pasa como con todas las especies, ¿no? Pues puede ser muy beneficiosa o muy perjudicial, depende de lo que haga, de dónde esté, de cómo lo interpretemos. Y bueno, realmente en Estados Unidos hay una fobia que a mí me llama poderosamente la atención y me da un poco de rabia también. Que no me parece normal hablar de pájaros extranjeros, como si los pájaros necesitaran pasaporte, ¿no?, para entrar en los países. Y realmente solo hay que hacer una búsqueda en Internet, ¿no?, y encontrar a esos americanos rubicundos, rojos y muy enfadados, hablando de cómo eliminar estorninos, pero no aves autóctonas. Y eso, bueno, a mí me produce una inquietud. Creo que es una manifestación de racismo como cualquier otra. O sea, que sabías poco de pájaros con todo lo que aparecen en este libro. Bueno, fue una de las grandes preguntas que me formulé al empezar. ¿Cómo yo, que no sé nada de pájaros, voy a escribir una novela sobre un ornitólogo y sobre un proyecto ornitológico? Porque es un proyecto ornitológico. Bueno, pues mira, en definitiva, los escritores no debemos saber de nada. Los escritores debemos fingir que sabemos de las cosas, tiene que parecerlo, ¿no? No, por supuesto que no sabemos de todo lo que escribimos, pero tenemos que tomarnos la molestia de aprender, de investigar, de documentarnos, de hablar con quienes saben, de molestar mucho a quienes saben. Y Jordi Sargatal podría hablar mucho de las molestias que le he causado durante 2 años y medio de llamadas, WhatsApps, todo tipo de preguntas, para que parezca que sabemos algo de aquello de lo que vamos a hablar. Yo, bueno, me gustaría pensar que no hay muchos errores sobre ornitología en esta novela. Claro, al haber tan pocos datos, ¿no?, de la biografía de Eugene Schieffelin, pues tú creas una ficción, ¿no?, para ir tejiendo esta novela en donde van apareciendo más personajes, va apareciendo su mujer, va apareciendo su hermana recientemente fallecida, que es casi también una de las razones por las que este personaje suelta esos pájaros, ¿no?, en la novela. Claro. Es un homenaje a ella. Hay una pregunta fundamental que un novelista debe formularse siempre, que es ¿por qué el personaje hace las cosas? O sea, los seres humanos no obramos sin causa ni razón, ¿no? Y cuando tú creas un personaje de ficción, tienes que crear el personaje y también sus motivaciones para actuar, porque si no, el personaje queda cojo, le falta algo. Y fue difícil encontrarle a este hombre una motivación, entre otras cosas porque esta aventura de los estorninos y la liberación la emprendió ya siendo muy mayor. No era un jovencito, era un hombre ya senior y que estaba al final de su vida. Y bueno, me pareció que, porque se sabe tan poquito de él, que eso me dio también carta blanca para novelar, claro. Me pareció que una crisis existencial era un buen motivo y también la persecución de los sueños, ¿no? Pues qué alcance tienen los sueños, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por perseguir un sueño y qué consecuencias tienen nuestras ocurrencias, lo que se nos ocurre hacer. Entonces esa fue la motivación que encontré al personaje. Me temo que de ficción, todo ello, o sea, esa es la parte novelada de la historia, pero también
método deductivo, es decir, cuando tú investigas a un personaje, investigas lo que se sabe, pero a partir de lo que se sabe tratas de extrapolar pues su manera de obrar, su carácter, su razón de ser, ¿no? La razón de ser de esta gran aventura suya. Y eso es lo que intenté y me pareció que, bueno, pues que sus crisis existenciales, que algo con lo que todo el mundo puede identificarse, eran una buena motivación. Claro, ubicas la acción en ese Nueva York del siglo XIX en pleno cambio, se van introduciendo cambios tecnológicos y es donde, bueno, pues hay ese contraste, ¿no? Entre una sociedad que está más anclada en el pasado y esta que empieza a fluir. Claro, están los mayores de la historia que no quieren oír hablar del progreso, ¿no? Y que les parece que la electricidad es una moda que pasará y que en realidad no hace tanta falta. O el teléfono. Y los jóvenes, claro, y los jóvenes abrazan todas las novedades y además con gran alegría y deseando que el mundo eche a correr, que es lo que está haciendo, está echando a correr. Bueno, esa sociedad del 19 a mí me interesa mucho, ya la he novelado varias veces, nunca me había atrevido a novelarla al otro lado del Atlántico, que eso fue también un reto, pero me encanta el 19, me encanta porque es una época en que comenzamos a ser lo que somos y desde luego yo creo que no hay otra sociedad que haya vivido tantos cambios en tan poco tiempo y que haya conocido una fascinación mayor que la gente que vivió ciertos años del 19. Y si eso es aplicable a todas partes, pues a Nueva York más, porque realmente casi todo empezó allí, ¿no? Todo lo que aquí llegaría varias décadas después, pues allí se estrenó, pues el telégrafo, la electricidad, los trenes, los electrodomésticos, todo, el teléfono en las casas, o sea, casi cualquier cosa que podamos imaginar de nuestra vida actual comenzó allí y muchas veces en el 19. Y es fascinante novelar esos momentos de cambio, las transiciones. Y en ese contexto introduces en la historia a un personaje real, a una mujer pionera que es Nellie Bly. Que es fascinante. Sí, sí, sí. Es uno de esos historia esta personajes, mujer. sí, que dices, ¿cómo esta mujer no tiene una serie o le han dedicado, qué sé yo, 20 novelas? Porque bueno, mira, tienes un reto igual. Claro, ahí está. Es que era, bueno, porque cuando te documentas encuentras muchas cosas y conoces a muchos personajes que no conocías y es un poco como elaborar un casting, ¿no? De todo lo que ves, todos los personajes reales que ves, tú vas seleccionando con cuáles te quedas y con cuáles no. Y Nellie Bly es exactamente contemporánea de Schiffelin y de su proeza. Si Schiffelin liberó a los estorninos en marzo de 1890, Nellie Bly regresó de su viaje alrededor del mundo en diciembre del 89. Eran tan cercanos en el tiempo que no pude resistir la tentación. Y Nellie Bly es una pionera del periodismo, se le ocurrían las cosas más rocambolescas. Siendo mujer en aquellos años era todavía más valiente, ¿no?, que si hubiera sido un hombre, y se le ocurrió proponerle a su editor, al editor del New York World, que es donde ella trabajaba, dar la vuelta al mundo, la misma vuelta al mundo que dio Phileas Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días de Verne, pero batiendo su récord. O sea, superar la marca, no en 80 días, sino en menos días, superar la marca de Phileas Fogg. Y el editor, no te lo pierdas, le dijo que eso no lo podía hacer una mujer, porque las mujeres viajamos con tantos baúles de ropa que iba a perder todas las conexiones y no llegaría. Y ella, pues por supuesto, no estuvo de acuerdo. ¿Y lo consiguió? Y lo consiguió, 72 días, ¿no? Lo consiguió en menos tiempo, claro, lo consiguió en 72 días. De hecho, su viaje, que claro, la tecnología de la época no permitía mandar crónicas desde los distintos destinos. Ella con suerte podía mandar un telex, ¿no?, un cable, y decir, pues estoy en tal sitio. El periódico lo publicaba con gran rimbombancia, iba anunciando dónde estaba, la llamaba nuestra reportera con enaguas, que solo eso ya es muy divertido, ¿no? Nuestra reportera con enaguas ha llegado a la India. Bueno, y van publicando todo el periplo, pero realmente hasta que ella vuelve no puede escribir su crónica. Y regresa, la escribe, regresa en olor de multitudes porque la recibe en el puerto de Nueva York una auténtica muchedumbre y comienza a publicar sus crónicas que están traducidas al castellano y se pueden leer en un libro maravilloso que se llama La Vuelta al Mundo en 72 días, de la cual es ella autora, Nellie Bly. Bueno, hablábamos de ese cambio de Nueva York y también está muy bien reflejado, yo creo, en la novela la inmigración, ¿no? Ese constante viaje de aquí, de allá, por ejemplo, en Edith la criada, en Daniel Rodríguez, ¿no?, que es hijo de padres españoles. Todo ese ambiente también está muy bien plasmado.
Claro, es que ese carácter de Nueva York, ese sí es común. Tal vez la Nueva York que yo novelo no tiene mucho que ver con la actual o nada, pero ese carácter multicultural sí. Y es, pues todos los que conocemos y amamos Nueva York sabemos que es una de sus grandes características, ¿no? Y sus mayores virtudes. Y pues esa ciudad de acogida que es, en la que tanto cabían gente de distintas religiones como gente de distintos países, de distintos continentes, donde todo el mundo encontraba su oportunidad y donde encontraban también su hueco y su futuro. Bueno, eso es fascinante. Tal vez también porque venimos de un país que, bueno, por nuestros condicionantes históricos también hemos podido conocer mucho menos la multiculturalidad, las distintas confesiones y me parece admirable construir algo a partir de esa variedad y desde luego conforma la idiosincrasia americana y es estupendo novelarlo porque es que tienes prácticamente una muestra del mundo, ¿no? En una sola ciudad. Pues Caré, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por presentarnos este Loco de los pájaros. Gracias a ti por el interés.